Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Y miré, y he aquí tendones sobre de ello. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ello espíritu. Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ello, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Muchas gracias, Señor, por este tu amor para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo sea llenando, Dios mío, nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos. Necesitamos, como siempre, Señor, la dirección de tu Espíritu. Envía el poder de tu Espíritu Santo, Señor, que envuelva nuestros corazones, nuestras mentes, nuestros pensamientos, y en todo nos guíe, nos dirija, nos ilumine. Nos dé, Señor, de esa tu rica bendición por el nombre de Jesús de Nazaret. Dios mío, extiende tu mano y reprende toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y tu poderoso Espíritu nos dirija y nos bendigas en todo. Dios mío, abre la ventana de los cielos y derrama sobre de tu pueblo tu abundante bendición. Gracias te damos, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Ezequiel, dos versículos de Ezequiel 37, 7. Y luego también el verso 10, y en ambos dice así: profeticé pues como me fue mandado. Así empieza el verso 7. Profeticé pues como me fue mandado. Y el verso 10 dice: y profeticé como me había mandado. Entonces nosotros miramos, hermano, estos pasajes y vemos que cómo es que al profetizar como le fue mandado, se produce algo. Es decir, cuando el asunto viene por dirección de Dios y viene porque Dios es el que dio la orden para que se haga algo, para que se lleve a cabo algo, entonces como la orden la dio Dios, entonces se va produciendo cosas, es decir, se produce. Nosotros miramos, profeticé pues como me fue mandado, dice, y hubo un ruido, hubo un temblor, empezó. Quiere decir que lo que él dijo no fue una idea de su propio pensamiento, le vino a la mente decir porque sí, no. Entonces nosotros miremos el valor que tiene el estar debajo de autoridad, debajo de la autoridad del Señor, el valor que tiene esto. ¿Por qué decimos así? Porque si no se está debajo de autoridad, no se va a tener autoridad para hablar, para decir, para enseñar, para aclarar, para iluminar. Nosotros venimos hablando justamente cosas que tienen que ver, hermano, con este inicio de este suceso del Valle de los Huesos Secos. Nosotros venimos hablando cómo es que el Señor, Él va a restaurar y está ya restaurando el tabernáculo caído de David. ¿Y dónde empieza la restauración? Justamente empieza acá. Empieza con esta profecía, comienza la restauración justamente con esta palabra. ¿Y dónde empieza la restauración? Cuando estaba todo destruido, sin esperanza, como que ya no había nada más que hacer, solamente había que esperar la muerte. Entonces en ese momento donde parece que todo ha finalizado, aparece Dios en escena. Y aparece un profeta que no va según su corazón, ni según su mente, ni según sus pensamientos, porque nosotros leemos, profeticé, dice, como me fue mandado.
2 veces dice lo mismo. El verso 7 dice, como me fue mandado. Y el verso 10 dice, como me había mandado. Entonces, mire el valor, hermano, de lo que nosotros estamos hablando de pertenecer al cuerpo de Cristo. Porque nosotros estamos hablando del valor de pertenecer al cuerpo de Cristo. Y no solamente el pertenecer al cuerpo de Cristo, sino que cada miembro debe de estar en el lugar donde el Señor lo puso, en el lugar asignado por Dios. Debe de estar ahí. Y de ahí la preocupación para estar en el lugar asignado por Dios. Para que una vez que se está en el lugar asignado por Dios, entonces el miembro, hermano, cumpla la función que tiene que hacer. Es decir, lleve a cabo la tarea para lo cual se lo preparó, para lo cual se lo llamó. Entonces, el valor que tiene. Entonces nosotros miramos, el hermano Ezequiel capítulo 37, es justamente el inicio, el comienzo de lo que es la restauración de Dios. Cómo Dios iba a restaurar a Israel y de dónde lo iba a sacar, de dónde lo iba a levantar. No era que lo iba a elevar más arriba de donde estaba alto, sino que de lo profundo. ¿A dónde cayó Israel? A lo profundo. ¿Qué? ¿Resulta imposible que Dios levante algo que se cayó? El árbol, para donde cae, ahí queda. Pero los hijos de Dios no son árboles. Ellos caen. La Biblia dice 7 veces caerá el justo y volverá a levantarse. Quiere decir, hermano, que no es imposible que lo que cayó se levante. Por eso nosotros estamos hablando del tiempo de la restauración, de lo que se cayó, de lo que se destruyó, de aquello, hermano, que quedó en la nada, como nosotros hemos estado viendo. Hermano, un valle de huesos secos, bien seco. Quiere decir, hermano, que no quedó nada. ¿Qué es lo que quedó? Solo huesos, nada más. ¿Qué fue de ese grande ejército? Ahí está, mirá, solo huesos. ¿Qué fue de esos hombres vigorosos, musculosos? Ahí están, mirá, solo huesos. Y de aquellos gigantes, ahí están, mirá, huesos, solo huesos. Cuando ya parece, hermano, que ya todo ha finalizado, aparece Dios en escena. Entonces, nosotros miramos este pasaje, el valor que tienen, hermano, estos 2 pasajes, porque dice, profeticé pues como me fue mandado. Entonces, el valor que tiene, hermano, lo que Dios está haciendo en este tiempo. Por eso dijimos que cualquiera que venga y se introduzca, hermano, en este remolino del río de Dios, en este remolino del fuego de Dios, de restauración, quien quiera que sea y entre, hermano, en este fuego, en este remolino del río de Dios, del fuego del Señor, va a ser restaurado. Por eso, hermano, no nos cansamos de decirle, invite a aquellos que están quedados, invite a aquellos que están apartados, invite a aquellos, hermanos, que han sido destruidos, que el diablo los destruyó, invítelo, porque hay un movimiento espiritual. Allá en Jerusalén había un estanque, el del Siloé, que una vez, dice, cada tanto un ángel revolvía las aguas y el primero que entraba era sanado y los demás quedaban afuera. Sin embargo, ahora no es así. Esto está en continuo movimiento. Dios está moviendo continuamente y todo aquel que entre va a ser restaurado en la presencia del Señor. Por eso no podemos callarnos, no podemos guardar para nosotros mismos estas cosas. No, tenemos que decirlo, tenemos que hablarlo, tenemos que anunciarlo. ¿Por qué? Porque justamente este es algo que proviene de Dios. Por eso el valor que tiene el hacer las cosas como Dios le manda. No como nosotros queremos, como Dios lo manda. Por eso nosotros leímos, profeticé pues como me fue mandado. Y volvemos a leer, y profeticé como se me había mandado, como me fue mandado, como se me había mandado. Quiere decir que él no hizo, ni habló, hermanos, de sí mismo, sino que le mandaron, y como le mandaron a hacer, entonces él hizo. Es el problema de muchos, que Dios no le manda a hacer y ellos quieren hacer. ¿Cuántos han fracasado por eso? Ellos quisieron hacer, quisieron poner, quisieron levantar, quisieron hacer, ellos quisieron. En el libro de Oseas, capítulo 6, verso 4 dice, ellos, dice, establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe.
Ellos quisieron hacer. A ellos les pareció bien, hermanos, que mucho tiempo ya que estoy en la iglesia, yo ya tendría que ser pastor, yo ya tendría que ser evangelista, yo ya tendría que ser maestro, ya tendría que ser apóstol, ya debería ser por el tiempo, hermano, y piensan que por el tiempo que tienen deberían de ser algo. Acá no se trata de tiempo, no se trata de antigüedad, acá se trata del asunto, hermano, de presencia, en la presencia del Señor, y se trata de consagración, porque no hay uno solo que no sea su vida consagrada a Dios, que Dios no le envíe revelación. Es el problema de aquellos que quieren ser algo, hermano, y no están delante de la presencia del Señor. Entonces ellos quieren hacer, y vamos a hacer culto, y vamos a hacer una iglesia, y vamos a hacer, ¿sabe cuántos salieron de las congregaciones que no se, con esos pensamientos? Voy a salir, voy a hacer una iglesia, voy a poner esto, y van y lo hacen, y creen que porque hacen y abren un lugar, Dios va a estar con ellos respaldándolo. Una cosa es cuando Dios lo manda, y otra cosa es cuando va solo. Son dos cosas diferentes. Porque cuando va solo usted va, y bueno, vaya. ¿Cuánto han salido, hermano, de este lugar? Ministros que pensaron que porque eran ministros, bueno, total, yo ya soy pastor, yo ya puedo ir a hacer mi iglesia, voy a hacer mi iglesia. Y no entienden, hermano, el propósito de Dios con que Dios los llamó. Yo ya soy evangelista y bueno, salgo, voy, me hago pastor, me pongo como pastor en un lugar, listo, ya está. Y no entienden el propósito de Dios, ni por qué Dios los llamó, ni por qué Dios los levantó. Porque cuando Dios levanta no es para que se vaya, no es para decir, bueno, listo, soy pastor, voy a poner mi iglesia. Siga, quiere hacerlo, vaya y hágalo. Y fracase como tanto han fracasado que han salido de la perfecta voluntad del Señor. ¿Sabe a dónde entraron? A la voluntad permisiva de Dios. Dios permitió que lo haga, pero Dios no lo mandó. Sin embargo, nosotros leemos acá, este profeta dice, profeticé, dice, como me fue mandado, a mí no se me ocurrió ir, decir, hablar, no. Entonces una cosa es aquellos que son enviados por Dios y otra cosa es aquellos que quieren hacer la obra de Dios. Son dos cosas diferentes. Querer hacer la obra de Dios es una buena intención, pero que finaliza solo en una buena intención. Porque ¿qué está de malo que yo haga culto en mi casa? ¿Qué está de malo que yo haga una iglesia? ¿Qué está de malo? ¿Dónde está el mal? Dígame, ¿dónde está el mal que nos reunamos y hagamos una iglesia y hagamos? ¿Dónde está el mal? Claro, usted mira y dice, no hay ningún mal. Es verdad, parece como que no hubiera mal. ¿Dónde está el mal? En que Dios no lo mandó. Ahí es donde está el mal. Una cosa es cuando Dios lo manda y otra cosa cuando usted quiere hacer de su propia voluntad algo, entonces usted va a ver que hay un fracaso. ¿Por qué fracasa? Porque Dios no lo mandó. ¿Qué hubiera pasado si a Ezequiel no lo hubiera mandado Dios y él se hubiera puesto a profetizar sobre los huesos secos? Así dice el Señor, ahora va a entrar vida, ahora va a ver lo que va a hacer Dios, ahora va a ver, iba a ser solo palabra. ¿Y qué iba a producir en los huesos? Nada. No iba a producir nada, porque cuando la palabra de Dios no viene de la boca del Señor, entonces no produce nada. Y ellos esperan que Dios les confirme lo que ellos de su propio corazón, hermano, hicieron. Quieren que Dios le confirme que eso es así, pero Dios no le va a confirmar. Nunca va a confirmar Dios lo que Él no mandó. Nunca lo va a hacer. Si usted lee el libro del profeta Jeremías, capítulo 23, verso 21, dice así, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Así que Dios no los mandó que vayan. ¿Y sabe qué es lo que ellos decían mientras corrían? Dios me mandó. ¡Qué tremendo! Cuando la persona, hermano, se pone en su boca, Dios me mandó, Dios me dijo. ¿Sabe a cuánto, hermano, que he visto yo que dijeron, Dios me mandó, Dios me dijo, Dios esto, Dios lo otro? Y usted ve que al final, hermano, la palabra que ellos decían, que Dios le dijo, que Dios le mandó, no fue así. ¿Por qué se fue, hermano? Dios me mandó que me vaya. ¿Y ahora por qué vuelva? Dios me dijo que vuelva. ¿Y ahora por qué se va? Porque Dios, así que Dios le dice que se vaya. Y Dios, ¿cuál es su Dios? Porque el Dios mío es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en mi Dios no hay sombra de variación. No varía, no es sí, no, sino que sí, amén, en Cristo Jesús. Entonces nosotros miramos, Jeremías 23, 21, no envié yo a aquellos profetas. Dice, pero ellos
corrían. Y cuando iban corriendo decía, Dios me envió, usted va a ver con cuánto se va a encontrar. Dios me dijo, Dios me envió, Dios me dijo que abra esta puerta, Dios me dijo que venga acá, Dios me dijo que le diga esto, Dios ni siquiera se acordó de ello. Pero ellos dicen que Dios lo mandó, que Dios le dijo. Sin embargo, nosotros leemos a Ezequiel, profeticé, dice, como me fue mandado. ¿Y qué ocurrió cuando hizo lo que le fue mandado? Ocurrió lo que Dios dijo que haría, porque Dios estaba detrás de su palabra. Dios está detrás de la palabra que Él envía. Dios está detrás del asunto. Y como Dios está detrás del asunto, ¿qué hace? Produce. La palabra que Dios envía no vuelve a Él vacía. Va a producir aquello para lo cual lo envió. Entonces dice el profeta, Dios me dijo que profetice hueso seco, y se pasa gritando toda la noche, hueso seco, hueso seco, hueso seco, y los huesos siguen tan muertos como estaban. Entonces, ¿cómo va a decir que Dios lo mandó? Si Dios lo hubiera mandado, Dios estaría detrás de aquel enviado, porque detrás de todos los enviados de Dios está Dios. Por eso el que los toca a los enviados de Dios, toca a la niña de los ojos de Dios. El que toca a los enviados del Señor toca a la niña de los ojos de Dios. Por eso una cosa es ser enviado y otra cosa es que usted vaya en el nombre del Señor. Una cosa es que Dios lo manda, ve y di. Y otra cosa es que usted vaya y diga, Dios dice. Y Dios ni siquiera habló. Lo hemos leído, Jeremías 23:21. No envié, no lo mandé, no lo llamé, no lo levanté, no puse mi espíritu en ellos, no lo envié. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Mire qué tremendo. Así dice el Señor, dice. Y Dios no dijo nada, pero ellos dicen que Dios decía. Entonces, una cosa es lo que la persona dice que Dios dice, y otra cosa es lo que Dios en verdad dice, porque lo que Dios dice, detrás de su palabra está Dios. Produciendo, llevando a cabo lo que Él dice. ¿Por qué? Porque Dios habló. Pero detrás de la palabra hueca, vacía, Dios dice y no se produce nada, es porque Dios no lo mandó, Dios no lo envió. Pero ellos corren y ellos profetizan y dicen lo que Dios no dice. Qué tremendo que es eso. Por eso es que no produce nada. Porque nosotros estamos hablando de la formación del cuerpo de Cristo. Justamente, hermano, porque ahora ya no va a haber un movimiento de una persona sola, yo voy a ir, yo voy a hacer, sino que ahora estamos hablando justamente de un cuerpo. En el último tiempo lo que se va a manifestar va a ser el cuerpo de Cristo. Cuerpo de quién, hermano, va a salir la esposa, la mujer del Cordero. Entonces, del cuerpo de Cristo va a salir una parte más excelente todavía. Más excelente. ¿Por qué? Justamente porque va a salir la esposa, la mujer del Cordero del mismo cuerpo. Así como en Adán, hermano, en un principio Dios sacó a Eva del cuerpo de Adán. Así saldrá del cuerpo de Cristo la esposa, la mujer del Cordero. Es decir, una parte escogida, hermano. Y es una parte, hermano, especial. Cuando Dios sacó, convirtió en especial lo que Él escogió, era de Él, lo formó, lo transformó, hermano. Adán fue formado de la tierra, del barro, hermano, y lo hizo carne. Sin embargo, Eva fue formada no del barro, del barro ya hecho carne, ya, hermano, purificado, limpiado. De ahí fue sacado algo más excelente, más frágil. Por eso el apóstol habla de la mujer como vaso más frágil, más refinado todavía, hermano, que el hombre, más frágil todavía. Entonces nosotros miramos, no envié yo a aquellos profetas. Entonces el valor que tiene, hermano, de nosotros someternos bajo la poderosa mano del Señor. El valor que tiene, hermano, lo que Dios nos ha hablado de nosotros presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestro individualismo, el querer movernos según nuestro corazón, según nuestros pensamientos y movernos bajo la poderosa mano del Señor. Son cosas diferentes, dos cosas diferentes. Una que haga lo que usted quiere y otra que haga lo que Dios quiere. Y Dios nos está llevando para que nosotros hagamos como el Señor quiere.
a la manera de Dios, que las cosas no sean a la manera de los hombres, sino que las cosas sean todas hechas a la manera de Dios. Por eso dice, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Si ellos hubieran estado en mi secreto. Entonces, nosotros volvemos a lo mismo. Profeticé pues como me fue mandado. El verso 7 y el verso 10 dice, y profeticé como me había mandado. Y en ambos versículos nosotros leemos que luego de la profecía vino la acción de Dios. Porque detrás de su palabra está Dios. Porque nosotros decimos, invite a los apartados, invite a aquellos que han caído de los ministerios, aquellos que han caído de su lugar, invítelo que hay una renovación. Porque detrás de esta palabra, hermano, que estamos hablando, realmente hay una renovación de Dios para aquellos que buscan al Señor. No estamos hablando al aire, no son palabras infladas, sino que estamos hablando, hermano, palabras de justicia y de verdad. Esta es la verdad de Dios, de lo que Dios está haciendo en este lugar. Dios lo está haciendo, Dios lo está llevando a cabo con aquellos que quieren. Es decir, hay un movimiento espiritual. Entonces nosotros leemos, profeticé pues como me había mandado. Entonces el valor de someterse bajo la mano del Señor. Cuando nosotros leemos en el libro de Efesios capítulo 4, verso 11 al 13, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, dice lo siguiente. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces nosotros miramos, dice que él mismo constituyó, y vemos lo que constituyó: profeta, evangelista, pastores y maestros. Entonces nosotros miremos, ¿para qué dice que lo constituyó? Lo constituyó para perfeccionar a los santos, pero antes que ellos hagan el trabajo de perfeccionar a los santos, ellos deben de ser perfeccionados. Tienen que ser perfeccionados. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios los llama. ¿Y qué es lo que hace Dios? Lo pone debajo de un tutor hasta el tiempo, hermano, establecido por el Padre. Pero ¿qué ocurre, hermanos, con algunos cristianos? ¿Qué ocurrió en otros tiempos? Eran levantados de, hermanos, de evangelistas, y usted vaya, lo va a encontrar como pastor en el lugar donde Dios no lo puso. Fueron levantados como pastores y vaya a ver, levantaron iglesia y se rompieron todas porque Dios no los mandó. Entonces, ¿a dónde querían ir ellos? Donde ellos no querían someterse bajo la mano poderosa del Señor. Entonces, ¿a dónde marcharon? Al fracaso. Entonces, ¿por qué Dios nos habla así? Para que ustedes no fracasen, para que ustedes no erren en el error de los evangelistas, en el error de los pastores, en el error de los maestros. Hermano, no erren en el error de los profetas, que pensando, hermano, que eran más, hermano, superior a aquellos debajo de la mano de quien Dios lo puso, se apartaron y vayan a ver la ruina en que están. Arruinados. ¿Por qué? Porque salieron de la voluntad perfecta de Dios y entraron en la voluntad permisiva de Dios. Entonces, en la voluntad permisiva Dios lo deja, pero no va a haber victoria ahí. Usted va a ir, va a caminar, va a estar, pero no es su lugar. ¿Por qué? Porque está en la voluntad permisiva y Dios no quiere que ninguno de nosotros entremos en la voluntad permisiva, sino en la perfecta voluntad de Dios, en la perfecta. Por eso tenemos que saber, hermano, esperar el tiempo del Señor.
Dijimos, ¿qué es la iglesia? La iglesia es como, hermano, la mesa del alfarero, la rueda del alfarero. El barro está colocada en la rueda del alfarero y el alfarero trabaja. ¿Qué está haciendo Dios en nosotros? Dios está trabajando, usted no hace nada, pero no se incomode. Dios está trabajando dentro suyo porque lo está formando. ¿Qué importa que usted no haga nada? Lo importante es, hermano, que Dios esté trabajando, porque ¿qué valor es que usted haga algo y usted no deje que Dios trabaje dentro suyo? ¿Para qué lo queremos? Si nosotros vamos todos siendo llevados a la formación, hermanos, del cuerpo de Cristo, a un varón perfecto a la medida de la estatura de Cristo. Entonces, si Dios nos va llevando ahí y usted queda en el camino, pero usted hace, y yo soy esto, y yo soy lo otro, y no deja que la mano de Dios lo moldee, entonces, ¿para qué sirve, hermano, dentro del cuerpo un miembro muerto que no permite que la mano de Dios lo moldee? Entonces es mejor que no haga nada y esté ahí, hermano, y la mano de Dios trabajando en usted, que usted haga algo y la mano de Dios ni siquiera lo toque. Porque cada vez que lo quiere tocar se quiebra, lo vuelve a amasar. Lo quiere formar, se vuelve a quebrar, lo vuelve a amasar. Lo quiere otra vez, siempre resistiendo al Espíritu, siempre resistiendo a la palabra, siempre resistiendo a la profecía, siempre resistiendo a la palabra de Dios, siempre resistiendo a Dios, siempre quebrándose en la mano del alfarero. Entonces, ¿para qué, hermano, va a hacer algo? Mejor espere, deje que la mano del Señor sea sobre de su vida, sea maleable a la mano del Señor, a la palabra de Dios. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, ajuste sus pensamientos a los pensamientos de Dios, renuévese en el espíritu de su mente y vaya adelante rumbo a la perfección. Por eso la Biblia dice, Él mismo constituyó. ¿Qué constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y ahí está, lo está preparando. ¿Por qué? Porque los tiene que hacer perfectos. Porque ¿para qué Dios lo levantó? Dice, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces, ¿cómo va a perfeccionar a los santos si, hermano, si no ha alcanzado una perfección de conocimiento, una perfección, hermano, de diligencia en la presencia del Señor, una perfección de consagración, una perfección? ¿Cómo va a hacer, hermano, a los que estén bajo su mando? Como usted. Lo va a hacer como usted, no lo va a hacer como Cristo, lo va a hacer como usted, a su manera, a su forma, mañoso, gruñón, hermano, persona que con facilidad se enoja, que se malhumora. ¿Se da cuenta por qué Dios tiene que trabajar en usted? Impaciente, no tiene paciencia para con nada ni para con nadie. Entonces, ¿cómo va a perfeccionar a los santos? ¿Se da cuenta que Dios tiene que trabajar en usted? ¿Se da cuenta que la mano de Dios lo tiene que ir moldeando? ¿Se da cuenta que Dios lo tiene que hacer a usted diligente para que salga otro diligente debajo de su mando? Porque si es negligente, ¿qué es lo que va a producir? Un negligente produce negligentes. Por eso el valor que tiene de las madres de buscar del Señor, para que sus hijos vengan detrás de ellos, de los padres, buscando al Señor. Hombres y mujeres, matrimonio, que son celosos del Señor y que están siempre delante de Dios buscando su rostro, van formando a sus hijos en el temor y en el servicio del Señor. Pero hombres y mujeres, matrimonio negligente, que vienen, hermano, cuando le viene a la memoria y a la mente delante del Señor, así salen luego sus hijos también, así de negligente como ellos, como los padres, los hijos. Ahora, imagínense si los padres tienen la imagen de Cristo, ¿cómo serán los hijos? ¿Se da cuenta del valor de estar siempre delante del Señor? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta el valor que tiene el ser sabios para el bien? El valor que tiene, hermano, de ser ingenuos para el mal, el no permitir que el mal, hermano, se apodere de usted ni ser llevado por el pensamiento de otro. Aquello que dice, no, hoy no vamos el sábado. Mire, ¿cuántos habrán dicho en esta noche así? Hoy jueves, no, hoy no vamos a ir el sábado. Entonces ya están pensando para el sábado, pero el sábado ya está pensando el diablo, ¿qué le va a poner en la mente para que diga, no, hoy sábado no, el domingo? Entonces nosotros miramos, dice, Él mismo constituyó. ¿Qué es lo que constituyó? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces, ¿qué hace Dios con ellos? La preparación. Nosotros hablamos, ¿qué es lo primero que llama el Señor? ¿Qué llamó? A los huesos.
Profetiza sobre los huesos y dile: hueso seco, oí palabra del Señor. Un temblor, un terremoto, y se juntó cada hueso con su hueso, y cada uno vino y cada uno estuvo en su lugar. Cada uno en su lugar. Ninguno se movió, ninguno salió para otro lado. Ahí estaba, cada hueso con su hueso, cada uno en su lugar. Entonces, ¿a qué llamó Dios primero? A las partes más firmes, para que luego, hermano, pueda subir el resto. Porque si aquellos que tienen que estar firmes y ser modelo para otros no lo son, ¿cómo Dios va a seguir colocando, hermano, el resto que falta, hermano, para que se forme un ejército? ¿Cómo Dios va a mandar que suban los tendones si falta, hermano, la rótula, si falta todavía el fémur anda por allá, si falta la carretilla, está la cabeza sin la carretilla? ¿Cómo va a mandar el Señor que suba, hermano, lo que debe de venir, que son, hermano, los tendones, si falta, hermano, la carretilla? Entonces ve, cada hueso debe estar en su lugar, cada hueso, hermano, debe estar en el lugar que le corresponde. Por eso el valor que tiene la obediencia hacia el Señor, el ser obediente. Dice, y Él mismo constituyó a unos profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, ¿qué tiene que hacer con los huesos? Prepararlos. ¿Qué le mandó a los huesos? Que estén en su lugar, que estén en su lugar. Las partes firmes son las que nunca tienen que faltar. Las partes firmes son las que están siempre presentes delante del Señor. Las partes firmes son las que, a pesar de las cosas que ocurran, están siempre, hermanos, delante de Dios como un ejército en orden, bien formado, bien establecido, bien unido. No fallan. ¿Por qué? Porque la parte firme. Entonces la necesidad de la preparación, de entender estas cosas, de entender. ¿Por qué? Porque si nosotros no entendemos estas cosas, vamos a seguir siendo negligentes en cuanto al lugar que Dios nos puso. Dios nos dio un lugar, Dios puso maestros, Dios puso evangelistas, Dios puso hermanos pastores. El Señor levantó un ministerio en la iglesia que tendría que estar firme, hermano, como los huesos en su lugar, cada uno esperando, hermano, el dicho de Dios para que suba lo que falta. Pero usted mire, lo que tendrían que estar firmes no lo están. Entonces la necesidad de afirmarnos nosotros, lo que estamos, lo que somos del Señor, y no permitir que nada ni nadie nos separe del cuerpo del Señor. Que nada nos separe. Por eso el profeta dice, profeticé como me fue mandado. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Quién se puso firme primero? Los huesos. Son los que estuvieron ahí. No faltó ninguno. Estaban todos, cada uno en su lugar. Un ejército de esqueletos. ¿Por qué era un ejército de esqueletos? Porque Dios había empezado la obra, pero todavía no la había llevado hasta el final. No apareció los tendones mientras se estaba formando el esqueleto. No puede aparecer, todavía no, se tienen que afirmar. Entonces aparecen los tendones, que unen los huesos con sus huesos, los va uniendo, cada uno en su lugar, suben los tendones que le van a dar, hermano, el movimiento. Mientras no esté formado, hermano, cada hueso en su lugar, no puede subir los tendones. ¿Qué es lo que está esperando? Que los huesos, cada uno, quede en su lugar. A la voz de Dios, los huesos se juntaron. A la voz de Dios subieron los tendones. No podía subir la carne. Primero debían subir los tendones, entonces había que esperar. ¿Ve? Se da cuenta que es un proceso, nuestro crecimiento en la iglesia es un proceso. Por eso es que no tenemos que apresurarnos ni desesperarnos. Estoy calentando asiento, al final no hago nada. No piense como hombre, quite sus pensamientos de hombre, quite esos pensamientos de mujer. Mire la palabra del Señor. Señor, ¿qué quieres que haga? Ve, entra en la ciudad, ahí se te dirá. Espere en el Señor. Espere. ¿O quiere ser como aquellos profetas que Dios no lo envió? ¿O quiere usted también decir, Dios me dijo que me vaya? Después va a decir, Dios me dijo que vuelva. Y después va a decir, Dios me dijo que me vaya. Porque nosotros leímos, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, Dios me dijo. No les hablé yo a estos profetas, dice, pero ellos profetizaban. Yo no le dije nada y ellos dijeron, Dios me dijo. Y luego dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, hubieran sabido lo que tenían que hacer. Pero al no estar en mi secreto, corrieron detrás de sus propios pensamientos, diciendo que yo los mandé y yo no los envié. Si Dios lo hubiera enviado, hubiera sucedido algo.
Pero ¿se da cuenta? Dios no lo mandó. Sin embargo, miramos al profeta. 2 veces, hermanos, repite en el verso 7 y en el verso 10. Profeticé como me había mandado. No se apresuró. No fue como el caballo apresurándose. Tampoco fue como la mula quedándose para atrás. Sino en el tiempo justo. Dios me dijo profetiza y él profetizó. Entonces no hablemos antes de tiempo. Esperemos en el Señor. La obra es de Dios, no es de hombre. ¿Y sabe qué? Nosotros somos la obra de Dios. Su mano está operando en nuestros corazones, en nuestras mentes y en nuestros pensamientos. Dios nos está llevando. Entonces, someteos, dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios. Hermanos amados, ¿entendemos estas cosas? Gracias al Señor porque la entendemos. Oramos delante del Señor. Amado Señor, alabamos tu nombre en esta hora. Te ensalzamos y te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas a no movernos del lugar, Señor, donde tú nos has establecido, donde tú nos has puesto. Tú nos enseñas a esperar en ti, pues estás trabajando en nosotros para hacer de nosotros verdaderos ministros. Tu ministro que se muevan por tu voluntad y no según nuestro corazón humano. Gracias, Señor, por tu palabra. Ella es lámpara para nuestros pies que ilumina los ojos de nuestro entendimiento para no errar, sino esperar y entrar en tu secreto para que en el debido tiempo hagamos conocer a tu pueblo tu palabra. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Y los que puedan, digan gloria a Dios. Alabamos el nombre del Señor. Él comenzó su obra en mí. Él comenzó su obra y será perfecta.